Muy buenas, sufridos ciudadanos. Ya han visto lo que nos acaba de recetar y lo que nos acaba de decir la Unión Europea. Receta, vayan preparándose para nuevos sacrificios, no a medio plazo, no a largo plazo, no, antes de acabar el año. ¿Por qué? Por la otra parte del mensaje. Ustedes, señores españoles, tal y como lo están haciendo, no cumplen ni de aquí a cierre de año. No cumplen con nada, no cumplen con el control del paro, no cumplen con el control del déficit, no cumplen con el control de las autonomías, no cumplen con el control del gasto, no cumplen con el crecimiento, no cumplen con nada. Nos lo ha tenido que decir la Unión Europea nada más y nada menos que en medio de la crisis de deuda que estamos pasando todos. ¿Y de qué se hablaba en la Unión Europea cuando se estaba pensando en España y en apretarnos las tuercas? Pues nada más y nada menos que en la posibilidad de hacer 2 euros, un euro bueno y un euro malo. No creo que haga mucha falta que les diga dónde están pensando en ponernos a nosotros, ¿verdad? Ha tenido que salir a Alemania corriendo a decir esto es mentira, esto es mentira. La noticia está en todas partes e incluso de forma extraoficial se está admitiendo que por supuesto que se está hablando de sacarnos a nosotros, a Italia, a Portugal, a Grecia, a todos los que no hemos hecho los deberes, sacarnos del euro bueno. En unos momentos les vamos a explicar qué significaría eso, porque significaría dejar la herencia más letal que nadie se pueda imaginar al nuevo gobierno. Significaría dejarle con las manos atadas. Significaría dejarle un panorama que, de verdad, váyanse haciendo una idea de lo que tenemos, pues vayan multiplicándolo por 2, porque la situación sería literalmente lamentable. Y eso es lo que nos deja un gobierno que se está dedicando en los últimos momentos a decir barbaridades y mezquindades como las que acaba de soltar el señor Patxi López, diciendo que por un lado están las víctimas de ETA, por otro lado están las de los GAL y el Batallón Vasco Español, y por otro están quienes han sufrido torturas de manos de funcionarios del Estado. El señor Patxi López, que él debería ser funcionario del Estado y tener un cierto respeto por el Estado, sabrá en quién está pensando, porque si está pensando en sus gobernantes, que lo diga, y si no, que empiece a dejar de insultar a las víctimas. Y de verdad, que empiecen a atender a España porque estamos al borde del abismo. Volvemos en nada y se lo explicamos. Pues ya estamos aquí, a ver si conseguimos explicar lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa, porque, se lo digo literalmente, nos estamos jugando el quedarnos de nuevo fuera del grupo de los buenos. Gracias a esta gente, gracias a esa maravillosa idea de arruinarnos a lo largo de 8 años y gracias a ese plan que lo definió perfectamente el señor Zapatero diciendo yo no puedo tomar otras medidas porque mi ideología me lo permite. Bueno, pues su ideología nos va a costar o nos puede costar, y estamos en estos momentos al borde de que nos cueste, literalmente el que nos quedemos fuera de donde están los países de verdad y que pasemos a estar donde se encuentran esos países en los cuales no se sabe si van a poder mantener tal y como está ahora en estos momentos definida la sanidad, tal y como está definida la educación, tal y como está definida las prestaciones por desempleo, tal y como está definida las prestaciones, por poner un ejemplo, pues de jubilación, las pensiones. Bueno, pues como nos descuidemos, nos vamos a esa zona, porque ya se están cansando Francia y Alemania, y se están cansando hasta tal punto que hablan ya de, ¿y si partimos el euro en 2 y dejamos a los tontos por un lado? ¿Qué hacemos? Bueno, pues los tontos, que es ese gobierno, el señor Zapatero, tenemos un pequeño problema y es que es el que nos representa. Bueno, déjenme que hablemos de todo esto, pero les voy a presentar antes a los tertulianos de esta noche. Lorenzo Bernaldo de Quirós, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Ricardo Martín, hola, muy buenas noches. Roberto Santamaría. Buenas noches. Germán Terç. Hola, buenas noches. Salvador Sostres. Buenas noches. Y Cristina Cifuentes. Muy buenas noches. Muy buenas. Luego les vamos a mostrar por qué Rajoy ha dado una de las frases, ha dicho, admitiendo lógicamente la situación en la que estamos, que con el gobierno del Partido Popular, y lo preguntaremos a Cristina, vamos a estar en cabeza. Es decir, se tendría que repetir la famosa historia del año 96. Estábamos fuera del grupo de los buenos y Rajoy ahora dice que conseguiremos estar de nuevo donde tenemos que estar. Y Aznar lo ha puntualizado, estaremos donde teníamos que haber estado y nunca deberíamos haber dejado de estar. Lorenzo Ramírez, inquisidor. Precisamente vamos a preguntar sobre eso. ¿Creen ustedes que podemos volverlo a hacer? ¿Volveremos a estar con el Partido Popular a la cabeza del euro, con las locomotoras europeas, luchando, creando empleo, creciendo más que los demás? Si consideran que puede ser así, 905-880771, y si por el contrario consideran que no va a ser posible, 905-880772. También pueden mandar sus mensajes a Facebook con El Mundo a Cuestas, también en Twitter, @MundoAcuestas, y también pueden emplear la vía tradicional, mensaje de texto, escriben lo que quieran, dejan un espacio. Y, bueno, perdón, escriben veo, dejan un espacio, escriben lo que quieran y lo mandan al 27717. Vamos ya. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué es esto del déficit? Pues el déficit no es nada más ni nada menos que gastarse más de lo que uno ingresa. Si hace esto un gobierno, pues solo puede hacer dos cosas, o subir los impuestos o emitir deuda. Y como la deuda de hoy son los impuestos de mañana, al final no queda otra que subir impuestos o reducir servicios sociales. ¿Qué va a hacer el gobierno? No cumplir con las promesas de Bruselas. Tenemos un agujero
importante y más del previsto. El Gobierno echa la culpa a las comunidades autónomas. Ha habido una nueva financiación autonómica, casi parece diseñada para esto. No vamos a crear empleo neto hasta 2013. El panorama es desolador. No será porque algunos apocalípticos no se lo decíamos desde hace unos meses. Esto es lo que ha dicho hoy el presidente del Partido Popular, candidato a ser presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Garantizo que seremos un gobierno serio, que cumpliremos nuestros compromisos con la Unión Europea, que corregiremos la situación de nuestro déficit público, que no gastaremos lo que no tenemos y que haremos las reformas que demanda el sentido común, que demanda una buena gestión de la economía y que además demanda Europa. España estará a la cabeza del euro y con los países más importantes, que es donde nos corresponde estar. Hoy John Muller escribe en El Mundo un artículo que para mí resume el kit de la cuestión. Y se pregunta, ¿y si Rajoy no tiene plan B? Y dice, paradójicamente, una de nuestras pocas esperanzas es que Rajoy, en el debate con Rubalcaba, nos mintiera. Que realmente diga lo que diga para no asustar a nadie, y para en este terreno tan trillado pues intentar conseguir la mayor parte de los votos, y que luego tenga realmente un plan valiente para actuar en la economía, el plan necesario. Y yo tengo mis dudas de si Rajoy comparto la inquietud de John Muller. Lo que sí que está claro, y Rajoy tiene que pensar en ello, es que se va a encontrar una situación peor de la que los socialistas están denunciando. Mucho peor. Artur Mas en Cataluña se encontró unas cuentas mucho peores de las que el tripartito había reconocido. Pero Rajoy cuenta con ello. Dejadme que se lo pregunte Dejadme que le pregunte a Lorenzo. Rajoy sea valiente para hacerlo. Salvador, porque de lo que estamos hablando es de una cosa gravísima. O sea, si de veras se confirma lo que está saliendo encima de la mesa, cualquier cosa pasada de las que hemos estado hablando se nos queda pequeña. Es decir, si de veras se vuelve a fraccionar la Unión Europea y nos dejan en el grupo de los malos, que esto yo creo que podría llegar a ser. Es la primera cosa que me gustaría que nos confirmases por la información que tú tienes. Y dos, ¿qué consecuencias tendría esto para un ciudadano normal, para un ciudadano de a pie español? Vamos, aquí la duda y el problema que hemos tenido es que lo que era un granito, que era el granito griego, por una malísima gestión de la crisis, por parte fundamentalmente de los dos grandes estados de la Unión, Francia y Alemania, se ha convertido en un cáncer. Ese cáncer nos ha contaminado a Irlanda, ha contaminado a Portugal, ha contaminado a Italia. Y el siguiente, al que está en la mecha encendida para producir una situación dramática, es Francia. La prima de riesgo francesa, es decir, lo que los franceses tienen que pagar a la gente para que les preste dinero para pagar su deuda, se está abriendo de una manera dramática. Entonces, la tentación en esos momentos del gobierno francés, que además tiene un escenario económico horrible para el año que viene, que van a caer otra vez en recesión, es la vieja tentación de la Europa a dos velocidades. Estos chicos del Club Mediterráneo, los muchachos del sur, son unos indisciplinados, no tienen remedio, ya habéis visto lo que han hecho los griegos, el señor Berlusconi, los portugueses, y entonces tenemos... Y el nuestro, ¿no? Y nosotros, sí. Y ahora doy un apunte sobre el nuestro. Y nosotros vamos a romper con estos, hagamos un núcleo duro del euro, que son el Benelux, Francia, Alemania, Austria y los países nórdicos, y al resto, como dicen, los castizos que les den donde. ¿Eso qué significaría? Porque para una familia normal que tiene su crédito hipotecario, que está pagando las cuotas del coche, que pretende que sus hijos, lógicamente, puedan encontrar un puesto de trabajo, que uno, a lo mejor, de los dos miembros del hogar se ha quedado en paro. ¿Qué les supondría si de veras se cumple esta amenaza? El problema del euro es que es un matrimonio en el que no está previsto la posibilidad de divorcio, salvo que asesines a los miembros. Entonces, claro, los resultados son absolutamente imprevisibles. ¿Qué puede pasar? Pues, en primer lugar, tendríamos que volver a la pela. Eso se produciría inmediatamente una devaluación brutal de la nueva divisa. Esa devaluación de la nueva divisa tendría un efecto brutal sobre los balances de los bancos y sobre las familias serían un 50, un 60% más pobre, y en el medio plazo ganaríamos competitividad, en el sentido de que la devaluación de la peseta nos permitiría exportar. En ese escenario no se iban a salir de rositas los franceses y los alemanes, es decir, fuera del euro, Francia y Alemania perderían muchísima competitividad porque sería mucho más caro para ellos vendernos, y a la vez la plata que nos han prestado, que franceses y alemanes han prestado a España aproximadamente 245.000 millones de euros, que no está mal, y van a ver reducida de entrada la aportación. Claro, de momento, sí, con lo cual, de momento la reducción de un 50% de la riqueza familiar. Sí, pero si nos expulsan Francia y Alemania del euro, digamos que nos echan, les quebramos el sistema financiero. Ya, pero usted como economista, la parte política, digamos, de la cosa, usted es economista, la parte política es que los ciudadanos de Europa y los ciudadanos de España ven
que cada vez tienen menos poder de decisión. Es decir, ellos cada 4 años van a las urnas, votan a un partido, bien sea conservador, bien sea socialdemócrata, eligen una determinada política económica y ven cómo ellos, sin comerlo ni beberlo, de repente, por una vorágine europea en la que estamos metidos, y ya no solo europea, sino mundial, de repente todo el mundo empieza a aplicar la tijera, empiezan a recortarse. Ayer, todo Londres, ¿En qué país vive, Roberto? Ayer todo Londres estaba inundado de jóvenes porque les habían subido las tasas universitarias una barbaridad. Vamos a centrarnos, si os parece, yo en puedo las noticias aceptar, yo puedo aceptar siempre. Déjame que dé la noticia. Pero estoy en mi turno de palabra. Estoy en mi turno de palabra. Vamos a centrar el tema en lo que le preocupa, a los televidentes, que es lo que puede ocurrir en España. Y déjenme que les diga, porque en esta situación en la que se están incumpliendo las cosas, les digo lo que pasa con nosotros. Vamos a incumplir, según nos acaba de decir Bruselas, los compromisos que teníamos de control del gasto. Pero no de control del gasto porque íbamos a pasar a tener unos números negros. No. Sobre los números rojos de unos 60-65 mil millones de euros de déficit, vamos a incumplirlos en 6.000 millones más, según nos está diciendo en estos momentos la Unión Europea. Vamos a estar por encima del 20% de paro al menos 2 años más. El FMI nos dice que vamos a estar en niveles de crecimiento que no van a permitir crear empleo hasta 2018. Eso es las informaciones que están encima de la mesa. Eso es falso. ¿Eso es falso? Es mucho peor. Que es mucho peor. Y además, y hago la apuesta ahora mismo, y lo veremos a finales de diciembre. El déficit público no va a cerrar en el 6%, como dice la Comisión Europea, sino en el 8, en el 8,3. El desempleo lo vamos a cerrar este año cerca del 22%. La economía española inexorablemente va a entrar en recesión en el 2012, porque con la falta de financiación externa que tenemos, que no nos van a seguir prestando plata a los de fuera, porque es un país arriesgado, y con las necesidades que les han impuesto estos caballeros europeos a los bancos para recapitalizarse, va a haber una contracción del crédito del carajo, en el que las familias y las empresas no van a tener acceso a los préstamos y refinanciar los que tienen les va a ser prácticamente imposible. Pero la gente cree, pero es que la gente cree que a partir del 20 esto ya va a cambiar. No, va a mejorar. Es que esto es lo que hay que explicar a la gente. No, pero hay un matiz distinto. A ver. A esta situación hemos llegado por una pésima, pero ya estamos el día. Pero es que ya no se presenta este petardo. Si el Partido Popular hace los deberes y hace un programa de ajuste presupuestario como el que ha anunciado Rajoy, si se hace una reforma profunda del mercado laboral y no la chapuza que hizo el gobierno socialista, y si se liberalizan los mercados más, España empezará a crecer en el 2013. Pero entonces, ¿cuándo se va a crear empleo? A ver, Roberto, es que no he terminado mi turno, Germán, no había terminado. Yo lo que quiero es que aquí que hay un economista. Bueno, termino, que aquí hay un economista. Cuando usted dice que podemos estar de acuerdo que el Partido Socialista ha hecho aquí una mala política económica, pero entonces explíquenos usted a los ciudadanos por qué en 15 países de la Unión Europea, de los 15 que ha habido, se ha cambiado de gobierno en 11 y por qué los japoneses, que llevan en crisis desde 1991, tienen 17 primeros ministros. ¿Qué pasa? ¿Que han tenido 17 primeros ministros inútiles? Si hagamos ahí tienes un brevísimo. Lorenzo, si es que, a ver, no me interesa nada que acabemos hablando de Japón. No, pero es que aquí porque me da que la gente está un poquito más preocupada que por la bandera del Japón, lo que no está preocupada por lo que pasa con sus cosas. Es como si España fuera una isla en el momento en el que entregamos la confianza, la economía va a volver a crecer, porque no es cierto. España no es que sea una isla. España lo que tiene es 5 veces el paro juvenil de Alemania y lo que tienes, por ponerte otro ejemplo, pues el doble de paro que Portugal, que está quebrado, o el triple de paro. Como toda la vida, Carlos. Como toda la vida, digamos la verdad. Como toda la vida. Como la vida no. Sí, como toda la vida, Germán. Digamos cosas como toda en el la vida. Como toda la vida. Hemos estado en otros índices de paro. En el 8. Muy distintos. Estábamos igual que Alemania. Muy distintos. Hemos tenido el mismo paro que Alemania. Era un trabajo de calidad, a largo plazo, fijo. 4 veces el paro de Alemania, que está, como tantos otros países del norte de Europa, están en este momento en el índice más bajo de los últimos 30 años, en el índice de paro más bajo. No es cierto, es una mentira continuamente repetida el decir que esta es una crisis que nos ahoga a todos. Al final nos va a ahogar a todos porque nos va a arrastrar financieramente a todos. Pero tenemos una serie de países que han estado creciendo hasta ahora, Alemania 2,7, con un paro del 5,4. Pero no a crédito, Germán. Austria con un 3,8. No a crédito, no a base de deuda. Austria con un 3,8. Quiero decir, tenemos una serie de países que han funcionado. Aquí ha habido una mentira prolongada, una mentira absoluta, aparte de todas las demás,
de las de ETA y de otras cosas, hemos tenido la mentira, la negación absoluta de la crisis, la ocultación de la crisis, que ha impedido que se tomaran medidas cuando se tenía que haber tomado. Y cuando se dijo desde fuera, tenéis que tomar medidas porque ya estáis al borde del abismo, aquí se siguió con las trampas. Y se siguieron con las cifras falsas. Y se siguió trampeando continuamente pensando que iban a poder salir así. Y hemos llegado a donde hemos llegado. Dicho esto, vamos a ver lo que pasa. No va a cambiar el día 20. Pero lo que sí sabemos es que si no estamos como Italia es porque sabemos que Zapatero se va. Se va Papandreou, se va Zapatero y se va Berlusconi. El amiguito de la alma. Déjame que termine. Luego entro yo. Todavía no estamos en una situación así porque sabemos que Zapatero se va y porque está el día 20, lo tenemos ahí para un cambio de política. Y ese cambio de política tiene que ser radical y tiene que ser marcado inmediatamente. Es decir, los consejos de ministros tienen que ser todos ellos una llamada llena de decisiones, llena de reformas y una llamada a la movilización continua. Y solo así nos podremos salvar, si acaso. Pero desde luego que nos ha condenado el señor Zapatero y los socialistas cómplices de Zapatero a lo largo de todos estos años de mentira nos han condenado a la situación en la que estamos. Y los socialistas griegos y los socialistas daneses. ¿Cómo lo resume Aznar? Porque Aznar se ha atrevido a pronunciar la palabra maldita y lo ha dicho tal cual. Rajoy no tendrá luna de miel porque España está en bancarrota. Lo ha dicho tal cual porque es así. Porque por mucho que esta gente que tengo aquí a este lado esté negando la evidencia de que nos han multiplicado por dos la deuda pública, pues la deuda pública muestra que es el doble que hace 4 o 5 años. Entonces son datos que son evidencias. ¿Y qué es lo que dice Aznar? Pues Aznar recuerda la etapa en la que España era otra cosa y que lo puede volver a ser. Un momento. Tenemos capacidad, tenemos condiciones. Un día decidimos hacer de España una de las mejores democracias del mundo y la hicimos. Ahora tenemos gente, tenemos equipos, tenemos ambiciones, tenemos políticas dirigidas a poner en marcha otra vez el país. ¿Estamos en bancarrota, Lorenzo? Por supuesto. Un país está en bancarrota cuando no genera los recursos para financiar las deudas que tiene. Y este país está en bancarrota. No está en bancarrota, este país lo han dejado en bancarrota. Y lo han dejado en bancarrota porque es absolutamente falso que el índice de caída de la actividad económica y el aumento del desempleo tal haya sido igual en todos. Es mentira. No existe un caso en los últimos 30 años, desde las crisis de los años 70, en que se haya producido un desplome tan brutal como el de la economía española en un país desarrollado. No existe ni un solo caso. Y eso solo se puede conseguir después de la situación que teníamos en el 2004, con un entusiasmo y una dedicación extraordinaria para conseguir ese resultado. Hemos tenido el peor gobierno de la democracia en el peor momento económico de España. Ahora, yo creo que, siendo así la situación, y sin duda, probablemente lo que se encuentre Rajoy si gobierna va a ser todavía peor de lo que le están diciendo, pero yo creo, y por eso antes cuando hablabais, no es cuestión de tener plan B o no tener plan B. Yo creo que Rajoy ya asume que la situación va a estar muy mal. Y igual que niego la mayor, eso de decir que es que España está exactamente en la misma situación que otros, porque no es verdad, y Germán ha dado las cifras de paro, es que además no es verdad, porque no todos hemos evolucionado de la misma forma ni estamos en la misma situación. Pero tampoco me vale el otro mantra que últimamente repiten en el entorno del Partido Socialista de que es que el día 21 ya se acabó el problema, porque no es verdad, porque lo acabas de decir tú hace 3 minutos. Claro, porque la gente vota a Rajoy por eso, porque cree que va a cambiar. Déjame hablar, Ricardo. Lo que ha dicho Rajoy, y hay que repetir, que la situación está muy mal, que tenemos que hacer muchísimos esfuerzos, que hay que tomar medidas, que va a haber que adoptar muchísimos sacrificios, pero que por supuesto que se puede salir. ¿Cómo se puede salir? No, los mismos Cristina, no, ¿pero por qué tomando medidas en el camino adecuado. El problema es que hasta ahora, Ricardo, espera, termino enseguida, es que hasta ahora las medidas que se han tomado iban en la dirección contraria. Iban en la dirección contraria. Hasta el final no lo han podido hacer peor. Incluso el hecho de no convocar elecciones cuando las tenían que haber convocado antes del verano. Llevamos 4 meses que no se sabe ni lo que estamos haciendo. En el peor de los momentos yo quiero hablar, hombre, ya déjame que te recuerde, Ricardo, las cosas que nos dijisteis el año pasado por estas fechas presentando los presupuestos, cuando hubo mucha gente que pedimos que los nacionalistas dejasen de retoquetear la situación y que se le dejase caer al gobierno del PSOE. Nos hubiésemos ahorrado un año en el cual literalmente se ha mandado
toda España al garete. Gracias a los nacionalistas que, lógicamente, lo hacían para pasar la boina. Pero vamos a ver. Roberto. Una cosa, Carlos, que me ha faltado por decir en contestación a lo de antes y ya concluyo. Ricardo, hablabais de que si Rajoy puede mentir. O sea, Rajoy en su ADN no está preparado para la mentira. Rajoy no miente porque es una persona que no miente. No miente y dice exactamente. Sí, bueno, Zapatero. Lo que está diciendo a lo largo de los últimos meses. Estoy respetando al moderador como extraordinariamente. Naturalmente, desde mayo del 2010, que es la fecha esta que siempre ponemos cuando ya se cae el burro, Zapatero y tal, tenéis... No, cuando estuvimos a punto de no colocar la deuda. Digo, porque lo digamos con términos de verdad. Si lo que me interesa es el 2010. Desde ese momento, y antes también, desde ese momento, Mariano Rajoy y el Partido Popular tienen tiempo para preparar sus recetas, tienen tiempo para prepararlo todo. Quiero decir que pensar ahora, que resulta que cuando llega, ahora hablo de Aznar, que ahora hablo de Aznar. Cuando llega el Partido Popular el día 20, no es que llegue el día 20 y diga, bueno, a ver qué tenemos con España, mira, a ver qué problema tenemos. No. El Mariano Rajoy y el Partido Popular, desde por lo menos 2010, saben lo que pasa. Dicen saber las soluciones. Por tanto, oiga, no me diga usted el día 20N, que es que usted necesita ahora no sé cuántos meses para arreglar la situación. Usted sabe cómo tiene que arreglar. Pero primero habrá que ver cómo están las cuentas. O va a pasar como en Castilla-La Mancha, que llega a hospedar y se encuentra una deuda disparatada. La herencia recibida es una excusa. Si no hablo de herencia. Oye, afortunadamente Rajoy no me quiero meter. No me quiero meter en eso, vale. Yo no me quiero meter en eso. Es que nos están engañando. Para que veas, eso es falso. No me extraña que no te quieras meter. No me extraña que no te quieras meter. Para que veáis que los españoles, Orihuela, que alguien debería ir a la cárcel. Tengo 5 Ricardo. En Orihuela, la alcaldesa de Orihuela a la cárcel. Sí, era del PP. El problema de España, Ricardo, es Orihuela. Dejadme que diga, porque ha mencionado Cristina el tema Castilla-La Mancha, ahora te devuelvo la palabra. Dejadme que lea la noticia que ha salido hoy sobre Castilla-La Mancha. ¿Se acuerdan algunos de dónde fueron 1.400 millones de euros para pagar un aeropuerto financiado por Caja Castilla-La Mancha y donde estaba toda la colección de amigos del que era entonces presidente de Castilla-La Mancha? ¿Vale? ¿Se acuerdan de aquel gasto inútil que hicimos, que luego tuvo que ser intervenida Caja Castilla-La Mancha?